Vamos a estudiar en la palabra de Dios en Hechos 16. Vamos a estudiar el libro de Hechos. Por ahí, como creo que ya sabemos todos, si no sabías, el libro de Hechos es considerado un libro histórico. ¿Por qué? Porque ahí están narrados los sucesos, no todos los sucesos, pero sí muchos de los sucesos que pasaron en la iglesia primitiva. Ahí encontramos el nacimiento y la expansión de la iglesia, que es lo que es historias del Nuevo Testamento. Lucas registra por medio de su Espíritu Santo cómo el Señor obró en su iglesia de una manera extraordinaria, con milagros, con cosas extraordinarias a través de esos tiempos. Y hoy vamos a ver cómo Lucas escribió para que Timoteo fuera llamado. Y vamos a ver el proceso, vamos a ver qué pasó, vamos a ver qué pasó. Entonces vamos a leer Hechos 16 del verso 1 al verso 5. Amén. Entonces leemos, dice, Pablo llegó a Derbe y Listra, donde encontró a un, ¿qué dice? Creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego. Dice el verso 2, los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar para que no se ofendieran los judíos que vivían en aquellos lugares, ya que todos sabían que el padre de Timoteo era griego. En todos los pueblos por donde pasaban, comunicaron a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Así que las iglesias se afirmaban en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Gloria a Dios. Antes de entrar al texto como tal, creo que es necesario aprender un poquito del contexto de lo que estaba pasando o de lo que pasó en ese momento de la historia de la iglesia. Dice que Pablo llegó a Derbe, a Listra, y por ahí en el verso más adelante dice que también Iconio. Estas ciudades estaban ubicadas en lo que hoy es Turquía. Hoy en la actualidad es Turquía, ¿no? Pues ahí el Islam es la religión que ahorita está, que el 98% predomina ahí en esos lugares. Entonces, creo que hay campo misionero y hay muchos hermanos que están ahí. Y sigamos orando por la iglesia perseguida y acordarnos un poquito de esto. Igual también nuestro pastor el día de hoy no está por acá porque está trabajando, está haciendo la obra de Dios con nuestros hermanos de la iglesia perseguida y les manda un saludo también. ¿Sale? Entonces, como bien decíamos, eran ciudades con una diversidad bien variada culturalmente. Estas ciudades estaban influenciadas por el gobierno romano, que era lo que predominaba el gobierno y las leyes. Ellos eran los que dominaban ahí y las costumbres lo dominaba la cultura griega, como hoy podríamos decir usos y costumbres, ¿verdad? En algunos sectores eso es lo que domina, no tanto el gobierno, sino los usos y costumbres de algunos lugares. ¿Ok? Entonces, esa era la manera de pensar. Antes eran ciudades profundamente paganas. Ellos creían en dioses como Zeus, Hermes, y estaban muy arraigados. De hecho, en el capítulo 14 menciona, por ahí fue en el primer viaje misionero, porque ese es el segundo viaje misionero de Pablo. Ellos creían que los dioses bajaban y tomaban forma humana y que podían estar en medio de ellos. Entonces, lo que pasó en el primer viaje misionero con Pablo con Pablo y Bernabé fue que ellos pensaron, oraron por una persona que fue sanada, un cojo, fue sanado, y ellos pensaron que habían sido Hermes y Zeus, ¿no? Entonces, trataron de hacer culto a ellos, ¿no? Sin embargo, Pablo no permitieron eso y levántate porque nosotros somos humanos como ustedes. Entonces, esas son algunas de las cosas que pasaban en esa ciudad. Era una ciudad profundamente pagana. Y es precisamente en ese ambiente donde se presenta un joven creyente, como leímos, llamado Timoteo. Al estudiar este pasaje, van surgiendo algunas preguntas, ¿va? Como por ejemplo,
quién era Timoteo, de dónde provenía, quiénes eran sus padres de familia. ¿Qué vio Pablo en este joven, no? Para que pudiera llamarlo al servicio. Vamos a tratar de ir contestando estas preguntas no de manera inmediata. Trataremos de que el texto sea el mismo que nos vaya respondiendo, ¿verdad? Porque no se trata de lo que nosotros podamos decir o podamos pensar, sino lo que la Biblia nos quiere enseñar. Entonces vamos a tratar de descubrir y que Dios en su palabra nos vaya revelando por medio de su Espíritu Santo para hablar a nuestras vidas. Entonces vamos a leer nuevamente ahora sí, Hechos en el verso 1. Nuevamente dice el verso 1. Pablo llegó a Derbe y Listra, donde encontró a un creyente llamado Timoteo. Ya vemos primero que es creyente, hijo de una mujer judía, también creyente, y de un padre griego. Allá no lo menciona, que es creyente. Ahorita vamos para allá. Dice, primero notamos que Pablo encontró a Timoteo que ya eran creyentes. Menciona que era hijo de una mujer creyente, o sea, ya creían en Cristo, como nosotros. ¿Cuántos creemos en Jesús? Amén. Entonces, más o menos en ese contexto eran personas que creían en Cristo. Entonces, la Biblia hace mención de su madre y de su abuela en otros textos también. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 1 y verso 5. De hecho, ya estudiamos toda la serie de Timoteo que el pastor nos estuvo enseñando y hoy vamos a leer, a recordar un poquito. Dice el verso 5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas. ¿Quién dice? Tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Esto nos muestra que Timoteo creció en un hogar con una madre y con una abuela que eran creyentes, que tenían fe, que tenían una profesión de fe. Pero la pregunta aquí podríamos decir, bueno, ¿y su papá? Porque su papá dice ahí en el verso que era griego, pero no dice que era creyente. Entonces, la Biblia como tal no menciona registros acerca del padre. No dice más cual, ni siquiera en la historia la historia de secular, por así llamarla, no hay mucha mención de quién fue el padre más de esta parte. Algunos creen que tal vez la Biblia no lo menciona porque no era creyente, otros simplemente porque pues tal vez no tenía una influencia espiritual, ¿va? Pero eso son solamente suposiciones, o sea, no es algo que la Biblia nos pueda estar enseñando, ¿no? Otros creen simplemente que porque ya había fallecido. Entonces, esto nos muestra que Timoteo fue escogido no por provenir de una familia perfecta. Tal vez el papá no era creyente, pero la mamá y los abuelos, la abuela sí. Pero entonces el llamado fue porque la gracia de Dios obró en Timoteo. La gracia de Dios y el llamado de Dios no depende de un llamado, de un apellido, no depende de un linaje, no depende de una herencia familiar, ¿va? El llamado de Dios depende de la soberanía y la voluntad de Dios. Entonces, si bien es cierto que tener una madre, en el caso de Timoteo, y una abuela creyente, unas mujeres piadosas, fue de gran bendición para Timoteo, pero su llamado, el llamado de Timoteo como tal, no descansó en la fe ni de la mamá, ni en la fe de la abuelita. Llegó el momento en que Timoteo tuvo que creer de una manera personal, como todos acá en algún momento. Nuestra fe no descansa en los que creen, tal vez nuestros familiares, sino descansa en lo que nosotros mismos, Dios hace a través de nuestras vidas. Entonces creemos porque Cristo es quien nos hace creer, ¿verdad? Quien nos ha llamado. Entonces, de la misma manera, llegó el momento que Timoteo tuvo que aprender a ser discípulo, aprender a someterse. Y del mismo modo, hoy Dios está llamando a hombres y mujeres de toda clase de familias. Él llama a hombres y mujeres, no importa cuál haya sido el pasado que tengamos, no importa el trasfondo que tenga nuestra vida. Si hemos puesto la fe en Cristo, Dios puede usarnos para la gloria de Él, ¿verdad?
Él no está buscando personas con el mejor trasfondo cultural o con las mejores familias, tal vez, como tú quieras verlo, sino que Dios busca personas que se acercan a Él de una manera humilde, en arrepentimiento y perdón, pidiéndole perdón a Él. Entonces, no importa el contexto de dónde vengamos o de dónde podamos tener una historia tal vez no muy correcta. Pero bueno, puede ser que tu papá, tu mamá, tu hijo, etcétera, tu hermano, quien sea, eh, no tenga esa fe en Cristo, pero si tú tienes esa fe, es Dios el que te ha hecho el llamado. Entonces el Señor está buscando personas que nos comprometamos cada día de acuerdo a su llamado. Ahora bien, vamos a entrar a lo que dice el verso 2. Y el verso 2 nos va a dar un detalle bien importante sobre la fe de Timoteo. Esto tal cual es el primer punto y es el ejemplo habla más que las palabras. Y vamos a leer que dice Hechos 16:2. Dice, los hermanos de Listra y de Iconio, ¿qué dice? Hablaban bien de él. Solamente eso nos dice el verso 2. De entrada, hablaban bien de él. De entrada nos damos cuenta que Timoteo era conocido en Listra y en Iconio. Estas eran ciudades que más o menos estaban a un día de distancia a pie, porque en ese tiempo pues no había vehículos, más o menos como de aquí a Coita, la distancia. En carro, ¿qué podemos hacerlo? ¿En qué? ¿30 minutos? Bueno, depende de la pata, ¿verdad? Del que vaya manejando, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, algunos tal vez lleguemos en 10 minutos, otros lleguemos en 20 minutos, otros en media hora. Pero bueno, ese no es el punto. No perdamos el punto principal. Lo importante no es tanto la distancia en el cual de aquí a Coita haya, no, sino el testimonio que había trascendido de Timoteo, porque dice que hablaban bien de él. El testimonio de Timoteo había trascendido hasta esas ciudades. Había llegado más allá, era conocido Timoteo. Los creyentes de ambas iglesias coincidían en algo, que Timoteo era un hombre de buen testimonio. Era un hombre, un muchacho, pues, que tenía un buen testimonio. Y es que recordemos algo, hermanos, que en ese tiempo las iglesias eran iglesias que genuinamente se preocupaban los unos por los otros, ¿no? Se visitaban, se animaban. Entonces, entre las iglesias, ellos se mandaban cartas y así fue como la palabra de Dios se fue expandiendo, porque estaban preocupados. Entonces, Timoteo era conocido como una persona de buen testimonio. Por eso el carácter de Timoteo llamaba la atención de ambas congregaciones. Entonces, estudiando un poquito el texto, me llamó la atención que en otras traducciones cambia la palabra creyente a discípulo. Porque no es lo mismo ser un creyente a ser ya un discípulo. Porque un discípulo, creo que lo hemos entendido, ¿va? Es aquel que es un seguidor de Cristo. Entonces, podemos aprender que Timoteo, antes de ser enviado, fue un discípulo. Entonces, antes de ser conocido como un colaborador de Pablo y antes de recibir la gran responsabilidad de ser enviado, él fue un discípulo. Fue un aprendiz de Cristo. Fue formado en la palabra de Dios. Y vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 14 y 15. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Yo tengo la versión NTV, dice, pero tú permaneces en lo que has aprendido desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras. Bueno, entonces, las sagradas escrituras las aprendió Timoteo desde la niñez. Entonces, Dios en su providencia ya venía preparando a este siervo. Dios en su providencia, él ya sabía
que tenía que pasar ciertas situaciones, preparando a Timoteo para el llamado, para que él fuera enviado. Entonces, Timoteo aprendió de las escrituras, tal vez de niño en el anonimato hasta que empezó a ser conocido, ¿va? Y por decirlo de alguna manera, Dios ya había escrito su historia. Dios ya había escrito la historia de Timoteo, así como la de cada uno de nosotros. Él ya sabe por nosotros por qué camino vamos a andar y qué camino debemos de andar. Entonces, aquí encontramos una verdad que no debemos pasar por alto. De que antes de que Dios abra una puerta de servicio, primero va a formar nuestro carácter. Antes de que Dios pueda enviarnos, Él va a formar nuestro carácter, como lo hizo con Timoteo. Antes de que él fuera al campo misionero, Dios formó su carácter. Ya era conocido Timoteo por su fidelidad. Y antes de que el apóstol Pablo tal vez viera el potencial en él, las iglesias ya habían visto un testimonio digno de imitar. Un testimonio digno de imitar. Entonces, hoy tristemente vivimos en una generación donde muchas veces quiere ser vista antes de ser formada. Hoy muchos rápido quieren un micrófono, quieren ser vistos antes de un buen testimonio, tal vez un ministerio visible antes de una vida de obediencia, pero el orden de Dios no ha cambiado. El orden sigue siendo el mismo. Primero Dios va a formar el carácter de nosotros. Él va a formar nuestro carácter para que nosotros podamos servirle a Él. Entonces, el ejemplo de nosotros, tu ejemplo, mi ejemplo, habla más fuerte que nuestras palabras. La gente o podremos olvidar fácilmente un sermón. Tal vez no nos acordamos de un sermón de un domingo hace un año, pero ¿qué no nos vamos a olvidar? Del testimonio de nuestros hermanos, de ese hermano que tal vez tú estás pensando tiene buen testimonio o también la otra, ¿verdad? Tiene mal testimonio. Entonces, el ejemplo habla mucho. Entonces, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte como obrero aprobado ante Dios y que otros hablen bien de ti. Entonces, esta generación destaca muchas veces más las habilidades y no la fidelidad al Señor. Entonces, nosotros debemos aprender a que Cristo sea glorificado por el buen testimonio que tenemos. Ahora, la iglesia para el llamado de Timoteo formó una parte bien importante y bien fundamental. Y lo vamos a leer en Primera de Timoteo 4:14. Dice, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Entonces, la iglesia confirmó el llamado de Timoteo, ¿va? La membresía confirma, la iglesia confirma el llamado de Timoteo. Entonces, es importante el testimonio, ¿va? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo estamos siendo conocidos nosotros? La iglesia, cuando dicen el hermano tal, la hermana tal, ¿recuerda un buen testimonio de ti? ¿Tenemos un testimonio que muestre y que refleje el carácter de Cristo en todo lo que hacemos, en toda nuestra forma de vivir? El testimonio es importante. Entonces recordemos que la comunidad nos ve, ¿verdad? Pero no solamente es dentro del contexto de iglesia. El buen testimonio va más allá de estas cuatro paredes. El buen testimonio empieza desde el hogar, ¿verdad? El buen testimonio comienza desde lo más íntimo que podemos tener. ¿Quién nos conoce más que en el hogar? ¿Ah? Nosotros. Mi esposa me conoce muy bien. Y como nos enseñaba el pastor en sermones anteriores, aquí en la iglesia podemos aparentar que 1 hora, 2 horas que estamos y venimos los domingos. Entonces, aparentar es fácil, pero en casa, si le preguntaran a tu esposo, o si le preguntaran a tu esposa, o a tu hijo, o a tus hermanos sobre tu testimonio, ¿qué dirían de ti?
qué será que dirían de ti? ¿Será que dirían, no, ese mi hermano todos los días ora? No, 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 mi papá todos los días agarra su palabra y está estudiando. ¿O qué pensarían de nosotros? ¿Qué dirían de nosotros? Y eso nos hace reflexionar, nos hace pensar que muchas veces solamente queremos vivir de una apariencia nada más. Pero que el Señor nos ayude a no cometer este pecado, porque al final es un pecado, el tratar de aparentar algo que no somos. Bendito Dios que a través de su gracia Él nos enseña y que podemos aprender y podemos seguir creciendo. Entonces, ¿será que hablarían bien de nuestro carácter en casa o solamente de la imagen que proyectamos acá? En el trabajo, si hoy agarráramos por teléfono y le hablaran a tu jefe, y vaya que algunos tenemos jefes bien especiales, y lo digo porque pero bueno, la palabra de Dios dice que debemos de someternos a la autoridad, va, sea como sea nuestro jefe. Pero bueno, entonces, si agarra, no sé, un ejemplo hoy, el hermano David y va, a ver, oye, este jefe del hermano Tony, ¿cómo es Tony allá en en la iglesia? En el trabajo, ¿cómo es? ¿Será que van a decir que es el primero que llega temprano y que es el primero que está puesto ahí para... Eso es importante. Lo que los otros también ven, los compañeros de trabajo. O tal vez que somos, van a decir, es el primero. Nada, el hermano Tony es el primero que viene tarde. Es el primero que no viene a trabajar. Es el primero que habla de los demás. Es el primero el que miente. No. Entonces, el testimonio es importante. Y Timoteo tenía un buen testimonio. También en redes sociales, sus publicaciones, los comentarios, todo lo que hacemos deben de reflejar a Cristo y no un orgullo ni una falta de dominio propio. El verdadero testimonio es importante porque Dios es que te ve. Dios es el que te mira ahí cuando estás en la intimidad. Dios es el que ve si estamos buscándole verdaderamente. Aunque nadie te esté observando, Dios ve si esa parte de nuestras vidas. Hay cosas que tal vez nosotros podemos, incluso dentro de nuestro mismo hogar, tal vez no puedan ver en nuestra intimidad, pero Dios sí ve eso. Entonces, primera de Timoteo 1, 15, 17 dice, más bien sean santos en todo lo que hagan, en toda la manera de vivir. Entonces, el testimonio es importante en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en una parte, no solamente decir, aquí nadie me está viendo, total, pero Dios sí nos está viendo. Entonces, vamos a ver cómo Dios usa a los que han sido probados. Y esto es, vamos a leer es el punto 2. Vamos a leer lo que dice Hechos 16:3. Dice, de modo que Pablo, ya vimos todo el testimonio, ¿va? Entonces, de modo que Pablo, por su testimonio, quiso que él lo acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Podríamos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Va? Como que cambia un poquito, pero ahorita vamos a aprender qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, eh, Pablo al escuchar el testimonio de la iglesia sobre Timoteo, él toma la decisión de que Timoteo lo acompañe, ¿va? Por la razón que ya vimos, por su buen testimonio, más que por el talento, no movió a Pablo, sino el carácter humilde que Timoteo tenía, ese carácter enseñable de Timoteo. El texto no hace mención sobre que fuera un gran orador, tal vez si lo era, no lo sabemos. No dice si tenía algunas habilidades, tal vez como en la música. No, no lo dice, el texto no lo menciona, pero Dios lo llama a través de la vida de Pablo por su testimonio y un testimonio ya aprobado por la iglesia, aprobado por la congregación, aprobado por la membresía. ¿Y qué podemos aprender de esto hoy? Que Dios llama a personas con un carácter probado, con un carácter que ha sido probado ya por Él. Porque muchas veces podemos saber mucho tal vez de la escritura, y eso está bien.
El problema es cuando no vivimos eso que sabemos aquí en nuestra mente y no lo traducimos a hechos en nuestro diario vivir. Lo podemos tener todo aquí en nuestra mente, pero si eso no se traduce a obras, entonces daría mucho que desear. Entonces, como les decía, el principio sigue siendo el mismo. Hoy se piensa que si la persona tiene talento, puede hacerlo. Hoy muchas congregaciones tristemente han confundido esto y están poniendo a personas que puedan hacer ciertas actividades por su talento y por lo que saben hacer, más que por su carácter y porque Dios ha moldeado su corazón. Pensamos tal vez que porque alguien canta muy bonito, porque canta muy bien, ya. Tal vez venga, no sé, viene Chayanne a la iglesia, como es Chayanne, que suba a cantar. Amén, dice. ¿Verdad que no es así? El Señor busca a hombres y mujeres que hayan sido probados, que amen al Señor, que podamos servirle a Dios de una manera santa. Eh, Tal vez podemos pensar que en automático, porque tal vez alguien, no sé, trabajó en un banco o es muy buen administrador, ya en automático, porque sabe hacerlo, ya va a ser el que administre los recursos de la congregación. Otros tal vez tienen la facilidad de hablar, se les da el don de poder ser buenos oradores y que se presentan. Entonces ya pueden ocupar el púlpito. No se trata del talento, se trata de lo que Dios obra en nuestras vidas cada día. Entonces, la Biblia nos muestra tal cual el orden invertido. El carácter va antes que la capacidad. Dios puede darle la capacidad a quien llama y Dios nos en el camino, acordémonos de Moisés, Él le dio la capacidad a Moisés porque se trata de la obra de Cristo, no es de nosotros, porque no nos predicamos a nosotros mismos, ¿va? Predicamos a Cristo resucitado. Es como que si dijéramos que tal vez porque es director de una escuela primaria, entonces ahorita ya va a ser el director de la escuelita de los niños. No se trata de eso. Ahora, ojo con esto, antes de que vayan a pensar o me vayan a funar, como dicen. No se trata de que no nos preparemos. Claro, el buen siervo de Dios se va a seguir preparando, va a seguir aprendiendo. No estoy diciendo que el talento no sea importante. Es obvio que debes estar preparado para servir y hacerlo de una mejor manera y de una manera excelente. Por ejemplo, en el Ministerio de Alabanza tenemos un reglamento de que si vas a entrar al ministerio, debes de saber tocar el instrumento. No vas a subir a alguien que no sabe ni poner una nota. O sea, por lógica pura, va. Ahora, se les enseña, ¿no? Esa es parte de nosotros. Y así en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, no estoy diciendo que el talento no sea importante, pero no es suficiente. El carácter es el que va a demostrar que nosotros debemos hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, Dios no solamente busca en las iglesias a personas nada más competentes que puedan hacerlo. Él busca hombres y mujeres que amen a Cristo, que vivan en santidad y tengan un testimonio digno del Evangelio. Les hago una pregunta. ¿Quieren ser usados por Dios? Amén. Entonces debemos de cuidar nuestro testimonio. Dejemos entonces que Dios nos moldee de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su voluntad y que nos conforme a la imagen de su Hijo. De hecho, el mismo Jesús decía, aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde. Timoteo había aprendido de Jesús, era manso y humilde, se sometía al servicio, en este caso a Pablo. Pero muchas veces la verdad es que nos pasa como a Israel. Israel dio muchas vueltas en el desierto por ser que eran malagradecidos, ¿verdad? Decían cuando venía el maná del cielo, ¿qué pasó con ellos? Se aburrieron de comer. ¿Por qué lo mismo, el mismo maná todos los días? Se aburrieron, ahora queremos comer carne, ¿no? Y Dios en su misericordia luego les mandó las palomitas, ¿va? O las aves. Pero bueno, entonces nosotros aprendamos a ser agradecidos con lo que tenemos. Aprendamos a no solamente una parte de nuestra vida, sino en toda nuestra manera de vivir.
aprendamos a crecer en obediencia y fidelidad de Dios. Vemos ejemplos como por ejemplo el ejemplo de Jonás, ¿va? ¿Se cumplió el propósito de Dios en Jonás? Y todo lo que pasó, sí, tal vez no de la manera que debió haber sido, porque se dice que hay un gran pez. Entonces, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida sí o sí, porque Él ya lo decretó así. Él ya lo decretó tal cual, solamente que nosotros muchas veces, como somos bien obedientes, ¿va? Entonces, el Señor va a cumplir su propósito. Y como estamos aprendiendo ahorita eh, en, en la providencia de cuál es el propósito, si hemos escuchado cuál es el propósito, alguien que me diga, la gloria de Dios. Ese es el propósito de la providencia y la soberanía de Dios, que Cristo sea glorificado. Ahora, la segunda parte del texto les decía que parecía que hubiera un buen cambio. Dice, la acompañada del viaje dice, punto, por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Y yo me ponía a pensar, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con el testimonio? ¿Cómo le entiendo? Entonces, vamos a ver las dos perspectivas, la perspectiva que tenía Pablo al haber llamado a Timoteo y la perspectiva que tenía Timoteo al recibir el llamado, porque hay dos perspectivas diferentes. Pablo fue el que llamó, Dios obviamente, ¿verdad? Pero a través de la vida de Pablo. Y Timoteo fue el que recibió el llamado. Entonces, vamos a verlo desde la perspectiva de Pablo, que era el que llamaba. Pablo entendía que la circuncisión no era necesaria para la salvación, no era un requisito. De hecho, en el capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, tal cual Pablo lo estipuló así y dijo, la circuncisión no es necesaria para salvación. Y fue declarado en ese concilio. Sin embargo, Pablo no se está contradiciendo, simplemente que por amor a los judíos decidió tomar esa decisión de que Timoteo fuera. La pregunta es ¿por qué? Porque en el contexto judío, aunque tenía un papá griego, al ser la mamá judía, él en automático ya era judío. Entonces, era considerado judío y Pablo acostumbraba siempre que iba en sus viajes a llegar a predicar primero a las sinagogas de los judíos. Entonces, al él ver tal vez que iban, o ellos más bien ver que iba a llegar Timoteo con él y como era conocido en la región, iban a decir, viene un judío y no está circuncidado. Era lo primero que iban a decir, que no tenía la circuncisión. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Toma la decisión porque él se dio cuenta que pudo haber sido un tropiezo y un obstáculo para la predicación del Evangelio. ¿Y qué nos enseña esto? Que hay ocasiones en las que por amor a los demás vamos a tener que renunciar a ciertos derechos y a ciertos privilegios para que el Evangelio sea expuesto. Pablo no toma esta decisión por miedo. Pablo toma esta decisión más que nada como sabiduría porque él entendía que la obra de Dios se tenía que exponer y que no hubiera como algo que estorbara eso, ¿va? Ahora, desde la perspectiva de Timoteo, ahora Timoteo es el que lo llama. El énfasis está en su humildad, en su obediencia y en la disposición para servir. Debemos aprender a ser disponibles para servir a Dios, en ser humildes para servir a Dios y estar dispuestos a servir a Dios. Timoteo fácilmente pudo haber dicho, ¿circuncidarme yo? ¿Por qué? Si el concilio ya lo resolvió. Si está ahí en un capítulo anterior, tú Pablo mismo lo enseñaste. Entonces, ¿por qué me voy a circuncidar? Pudo haber dicho Timoteo. Eso no cambia mi salvación. ¿Por qué me voy a circuncidar? ¿Por qué tengo que pasar en esto si soy libre en Cristo? Que a veces así actuamos. Pero lo que Dios nos está enseñando a través de esto es de que muchas veces nosotros tenemos que renunciar a algunos derechos. Porque el Evangelio se ha expuesto. Y no estoy diciendo que no se enseñe una buena doctrina, porque la doctrina se enseña desde un principio para que aprendamos con las bases sólidas y firmes. Sí, pero cuando tenemos que predicar el Evangelio, a veces es
necesario que tengamos que renunciar a ciertos privilegios que sabemos que no añaden nada a nuestra salvación. Entonces Timoteo demuestra madurez espiritual, se somete a una autoridad, se somete a un liderazgo, en este caso de Pablo, por amor al evangelio y por lógica, por amor a las almas. Por amor a las almas. Timoteo entendió que servir a Cristo no se trata de defender solamente nuestros derechos, sino estar dispuestos a sacrificar incluso a aquellos que legítimamente podríamos conservar. Esto abre la puerta a que otros conozcan a Jesús, que es lo que hizo el apóstol Pablo. Él lo mandó a circuncidar y también Timoteo aceptó que fuera así, aunque no era necesario para la salvación. Entonces, entendiendo esto, Pablo y Timoteo y Silas comienzan ya un camino ahora juntos, ya como un equipo para servir con un mismo propósito y para el avance del reino de Dios y su evangelio. Entonces, Dios nos está llamando, hermanos. Dios nos está llamando para que nosotros prediquemos al Cristo resucitado. Hoy hay personas que necesitan del Señor, que necesitan de Cristo, que necesitan que alguien vaya y les hable. Hay muchas personas que hoy, en los tristes sucesos que pasaron en Venezuela, muchos se murieron sin Cristo y hoy nos decían a la hermana Ethel, se fueron al infierno sin Cristo. Pero ¿dónde están los que hemos sido llamados a predicar? ¿Qué estamos haciendo hoy? Es lo que Dios nos está llamando, que a través de nuestro testimonio aprendamos a vivir para su misión. Porque Dios usa a los que viven para su misión. Entonces, después de que Timoteo fue llamado y mostró un corazón obediente, él no se quedó solamente sentado, no se quedó en su círculo de seguridad, de solamente mi círculo de 4 paredes. Él salió porque el propósito de Dios era un propósito mayor, era un llamado de que participara en la expansión del evangelio. Y como decía hace rato, que el domingo pasado nos decía el pastor que el propósito es para la gloria de Dios. Entonces, entendiendo esto, Dios no forma discípulos para que permanezcan cómodos, encerrados dentro de un círculo nada más. Dios forma discípulos para que seamos enviados, para que vayamos y proclamemos las verdades del Evangelio. Vamos a leer que dice Hechos 16, verso 4 y verso 5. Ya voy a ir terminando, hermanos. Ya es mi último punto. Ya vamos a ir terminando. ¿Vale? Ya me dijeron unos ahí que nada más 40 minutos, entonces. Bueno, vamos a leer. Dice, luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe. ¿Y qué dice? Nuevamente todos lo leamos. ¿Cómo dice? De eso se trata, que el evangelio sea predicado y que más y más personas crean en Cristo. Y es que observemos el orden del texto. Pablo y Timoteo iban de ciudad en ciudad fortaleciendo a los creyentes en su fe. Y el resultado era que las iglesias se afirmaran en la fe. Ese era el resultado, que las iglesias tuvieran una fe firme y un compromiso con la misión de Dios. Una iglesia que ama la verdad también desea que otros conozcan de Cristo. Una iglesia que ama a Cristo, una iglesia que ama la sana doctrina, una iglesia que ama al Señor, una iglesia que ama a las almas, que ama a los hermanos, se va a preocupar por predicarle a otro, se va a preocupar por enseñar a otros. Y es cierto, tal vez las situaciones de la vida y las diferentes circunstancias por trabajo, escuela o en el área que tú estés,
No siempre nos van a permitir poder estar en todos los eventos. Tal vez no puedas estar en todas las actividades de la iglesia y se entiende. Tal vez no podamos estar siempre en todas las actividades, pero Dios nos ha llamado a un campo misionero desde donde tú estás, desde donde tú te estás moviendo, con tus amigos, con tu familia. Creo que todos aquí tenemos familia que no conoce a Cristo, ¿ah? Todos tenemos a alguien que no conoce al Señor. Entonces es una buena oportunidad para que podamos nosotros hablarle a nuestras familias. Tal vez otros tenemos familias cercanas, algunos, otros familias tal vez más lejanas, pero el testimonio es importante. Tal vez tú no puedas decirlo con palabras a veces, pero ¿qué están viendo en ti? Ese hermano, esa hermana, ese papá, esa mamá, ese hijo, ese familiar, ese primo, ¿qué mira en ti? ¿Mira a Cristo a través de tu vida, a través de tu testimonio? ¿O mira a una persona que simplemente vive de apariencia solo los domingos? ¿Por qué creen que muchos no quieren venir a la iglesia? Oye, ¿para que yo sea como él? ¿Para qué? No, ¿verdad? Entonces aprendamos nosotros, acordémonos que no lo hacemos en nuestras fuerzas. No depende de nosotros, depende de Cristo, que es el que vive a través de nosotros y en su Espíritu Santo que nos ayuda y que nos ayuda a poder seguir dando un buen testimonio, que el reflejo de Cristo sea sea el que vean en nuestra vida. Entonces Dios nos llama, nos ha dado ese cambio misionero en las diferentes áreas de nuestra vida. Y es precisamente donde ahí el buen testimonio cobra esa importancia. Así como Timoteo era conocido por su buen testimonio antes de ser enviado, nosotros también somos llamados a reflejar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Entonces, hoy es una buena oportunidad. Hay personas que nos han visitado por primera, segunda vez. Ahí está, por ejemplo, el hermano Víctor Hugo. Bienvenido, hermano. Acerquémonos hoy a saludarlo, que se sienta en casa. No, hay hermanos que están visitándonos. Entonces, si tienes la oportunidad, toma un mensajito, mándale y que podamos estar con ellos. Sumémonos, hermanos, a las actividades que hay de la iglesia en las que podamos. Se entiende que no se puede a todas tal vez, pero hay actividades de los niños. Tal vez conozcas niños, vecinos, tú invita a tus vecinitos que vengan a la escuelita de verano. Las casas Selah son los jueves, los miércoles de servicio, los estudios que nos dan también. Tal vez, como les digo, no se pueda todo, pero en eso que Dios nos está llamando, tratemos de ser fieles en toda nuestra manera de vivir, en lo que más podamos hacer. Entonces, ya la pregunta final sería, ¿cómo estoy siendo conocido? Y que esa pregunta sea de forma personal, pregúntate tú, pon tu nombre. ¿Cómo yo, Tony, estoy siendo conocido? ¿Para la gloria de Cristo? ¿O solamente tal vez para piedra de tropiezo, dice el pastor? La pregunta final entonces sería ese. Entonces, hermanos, ya como conclusión, a lo largo de este pasaje, vimos que Dios nos llamó a todos y llamó a Timoteo por no por venir de una familia o un apellido, de una familia perfecta, lo llamó porque su gracia lo había transformado y porque había un testimonio que respaldaba su fe. Entonces, antes de ser enviado y antes de enviarlo, Dios formó su carácter. Antes de darle una misión, lo preparó en el anonimato. Pero cuando llegó el momento, Timoteo respondió con humildad, obediencia y disposición para servir. Y eso mismo Dios sigue haciendo hoy. Él no está buscando personas perfectas. Él no está buscando las personas con el mejor talento, sino está buscando corazones rendidos a Él, corazones que podamos servirles en humildad y aprender de Timoteo que respondió con humildad y que tengamos la disposición para servir. Ese mismo llamado está haciéndolo hoy el Señor. Y que cuando Dios quiera usar nuestra vida,
también puedan decir de nosotros lo que dijeron de Timoteo, un siervo de buen testimonio. Hermanos, este es un mensaje corto, creo yo, breve. Pero la verdad creo que el Señor nos reta a eso. El Señor nos está retando a que tengamos un buen testimonio. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos pueda seguir usando para su gloria como lo cantábamos, ¿va? Y que el Señor nos ayude a tener un buen testimonio. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites poder aprender de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a través de tu palabra. Tú nos has llamado y nos has alcanzado, Señor. Tú has llamado a nuestras vidas, Señor, a poder, Señor, conocerte, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tu amor, tu gracia, tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Ahora nosotros permítenos poder responder de una manera que a ti te agrada en todas nuestras áreas de nuestra vida. Ayúdanos a tener un buen testimonio para que podamos reflejarte a ti, Señor, a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, porque, Señor, sin ti no lo podríamos hacer. Ayúdanos porque la verdad es que sin ti no podríamos hacer nada de lo que hacemos. Y si hoy estamos acá es solamente por tu providencia, tu gracia y porque tú nos has llamado. Desde donde estemos, tú nos has llamado a predicar de tu palabra. Tú nos has llamado a sumarnos a diferentes actividades que hay en la iglesia. Ayúdanos a serte fieles, Padre. Ayúdanos a no conformarnos con lo que ya hacemos. Ayúdanos a tomar nuevos retos para la expansión de tu evangelio, para la expansión de tu obra. Padre, y hoy te damos gracias porque tú nos has llamado. Y hoy queremos cantarte y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.